Quédate en un rincón y no abras la boca. «Me dejas en ridículo», le siseó su marido en la recepción para millonarios. Media hora después, el rostro de él se quedó blanco como el papel. El presentador pidió que subiera al escenario el patrocinador principal de la velada. Toda la sala se giró hacia mí. Sofía estaba junto a los fogones, removiendo un guiso, cuando oyó el portazo de la entrada. Miguel había vuelto del trabajo antes de lo habitual y por la forma en que entró en el recibidor, ella supo que estaba de buen humor. Eso significaba que volvería a hablar de negocios, de reuniones, de cómo estaba progresando. Bajó el fuego, dejó el cucharón a un lado y, maquinalmente, se arregló el pelo que se le había escapado de la coleta. «Sofía», gritó él desde el pasillo, sin quitarse aún los zapatos. «¿Estás en casa?» «Sí». «¿En la cocina?», respondió ella, secándose las manos en el delantal. Miguel entró, desabrochándose la corbata. Su rostro resplandecía de satisfacción. Lanzó la chaqueta sobre el respaldo de una silla y se dejó caer en la mesa, estirando las piernas. Llevaba el traje gris que se había comprado hacía 6 meses, especialmente para reuniones de negocios. No era excesivamente caro, pero tenía un aspecto distinguido. Sofía sabía que estaba orgulloso de ese traje. A menudo se miraba en el espejo antes de salir, ajustándose las solapas. «Sírveme un poco de agua. ¿Quieres? Y siéntate. Escucha». Hizo un gesto con la mano, invitándola a unirse a él. Sofía le sirvió un vaso de agua del filtro, se lo puso delante y se sentó enfrente, secándose las manos con un paño de cocina. 8 años atrás, le habría preguntado qué tal le había ido el día, le habría mirado a los ojos con interés, quizás le habría cogido de la mano. Ahora, simplemente esperaba a que él empezara a hablar. Había aprendido a esperar. Se había convertido en su principal habilidad a lo largo de los años. Imagínate, Miguel bebió un sorbo de agua y cerró los ojos un instante, como si saboreara la noticia que estaba a punto de dar. «Hoy me ha llamado Víctor». «Sí, don Víctor Romero, ¿te acuerdas que te hablé de él? Tiene contactos, se mueve en círculos muy importantes. Sus clientes son dueños de fábricas, de grandes empresas». Sofía asintió. Recordaba a Víctor, era una de esas personas de las que Miguel podía hablar durante horas, admirando su posición, sus contactos, sus oportunidades. Incluso se lo imaginaba mentalmente, un hombre canoso de unos 50 años, con un traje caro y un pesado reloj de oro en la muñeca. Miguel mencionaba a menudo ese reloj, decía que costaba lo mismo que un buen coche. «Pues bien, me ha invitado a una recepción». «Una recepción de verdad, ¿entiendes?» Miguel se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Una gala benéfica. Allí habrá mecenas, empresarios serios, gente con nombre. El propio Víctor me ha conseguido una invitación. Me ha dicho que es una oportunidad excelente para darme a conocer. Las plazas son limitadas, no invitan a cualquiera». Hablaba deprisa, con agitación, y Sofía vio cómo en sus ojos se encendía esa misma codicia que aparecía cada vez que se hablaba de nuevas oportunidades, contactos o ascensos. Había visto esa mirada tantas veces que hacía mucho que había dejado de reaccionar. Simplemente observaba, como quien contempla un fenómeno habitual, como una puesta de sol o la lluvia. «Es dentro de 2 semanas», continuó Miguel, bebiendo otro sorbo de agua. «En un palacete en el barrio de Salamanca. ¿Sabes dónde está? Son mansiones del siglo XIX, es el centro neurálgico, la zona de élite. Allí se reunirá todo el que es alguien en la ciudad. Tengo que prepararme, comprarme un traje nuevo. Este ya está un poco viejo, ¿ves?». Pasó la mano por la solapa de la chaqueta que descansaba en la silla. «Quizás unos gemelos bonitos. Víctor lleva unos con piedras. Se nota a la legua que es un hombre adinerado. ¿Y tú también vendrás? Por supuesto». Las últimas palabras no sonaron como una invitación, sino como la constatación de un hecho. Sofía asintió en silencio, sintiendo una tensión interna. Sabía lo que vendría a continuación. «Pero vamos a dejar las cosas claras desde el principio». Miguel se inclinó aún más. Su tono se volvió más serio, casi severo. «Te comportarás con discreción. Es un evento importante. Entiéndelo, no es lugar para bueno, ya sabes. Simplemente, quédate a mi lado, sonríe si es necesario, pero no te metas en las conversaciones. Necesito causar una buena impresión, no tener que explicar quién eres y de dónde viene. Es mi oportunidad, Sofía, la mía. Y no voy a permitir que la estropees». Sofía sintió que algo se le encogía por dentro, pero su rostro permaneció impasible. Hacía mucho que había aprendido a no mostrar su dolor. Era otra habilidad que había adquirido durante los años de matrimonio. Esconder el dolor tan profundamente que casi dejaba de sentirlo ella misma. «De acuerdo», dijo en voz baja, mirando sus manos, que descansaban sobre su regazo. «Perfecto». Miguel se recostó en la silla, satisfecho. «Sabía que me entenderías».
Eres lista, Sofía, solo te faltan contactos, experiencia, una educación en condiciones. Es normal. Eres de provincias. ¿Cómo ibas a saber tú de estas cosas? Pero yo te estoy sacando adelante, te doy la oportunidad de estar cerca de gente de verdad, de ver cómo viven los que tienen éxito. Deberías valorarlo. Muchas mujeres sueñan con oportunidades así. Se levantó y volvió a los fogones para que él no le viera la cara. Las palabras «de provincias» resonaban en su casa con tanta frecuencia que Sofía ya había dejado de notar cómo la hería. O no, sí que lo notaba, simplemente había aprendido a soportarlo. Como se soporta un dolor crónico que se ha convertido en parte de la vida. Sirvió el guiso en los platos, sacó pan de la nevera y lo cortó en rebanadas finas y uniformes. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados con la práctica. En 8 años, había aprendido todas las preferencias de Miguel, el grosor del pan, la cantidad de sal en la comida, en qué plato servirle. Conocía sus gustos mejor que los suyos propios. A veces, le parecía que había olvidado por completo lo que le gustaba a ella. Cuando se conocieron 10 años atrás, todo era diferente. Sofía había llegado a Madrid desde una pequeña ciudad de Cáceres, donde vivía con su abuela tras la muerte de sus padres. Habían fallecido en un accidente de coche cuando ella tenía 16 años. Su abuela la había criado sola, con una modesta pensión y el dinero de vender las verduras de su huerto. La vida era dura, pero tenía una especie de sencillez, de claridad. Sofía recordaba las largas tardes en la cocina, cuando su abuela le contaba historias de su juventud, de lo guapa que era, de cómo bailaba en las fiestas del pueblo y de cómo el abuelo tardó 3 meses en conseguir que le hiciera caso. No te apresures a casarte, Sofía, le decía la abuela mientras pelaba patatas sobre un barreño. Elige con el corazón, pero también con la cabeza. Un hombre debe respetarte, no anularte. A los 23 años, cuando su abuela falleció, Sofía decidió que era hora de empezar una nueva vida. En su pueblo no había futuro, nada que la retuviera. Vendió la casa de la abuela, juntó el dinero y se fue a la capital con una sola maleta y la firme intención de conseguir algo más. Quería demostrar, no sabía a quién, quizás a sí misma, que era capaz de más que una vida en un pequeño pueblo. Encontró trabajo rápidamente como recepcionista en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. El sueldo no era mucho, pero le llegaba para una habitación en un piso compartido y para comer. Sofía no se quejaba. Trabajaba hasta tarde, hacía turnos extra, aprendía a tratar con la gente, a entender sus peticiones y sus estados de ánimo. Le gustaba ese trabajo, la comunicación, la oportunidad de ayudar, de resolver los problemas de los huéspedes. Miguel se alojó en ese hotel durante un viaje de negocio. Fue una fría mañana de noviembre. Sofía estaba detrás del mostrador, ordenando papeles, cuando él entró. Alto, con un abrigo oscuro y un maletín de cuero colgado del hombro. Era 5 años mayor que ella, vestía bien y hablaba con seguridad. A Sofía le pareció que era un hombre que sabía lo que quería en la vida. Tenía una especie de estabilidad, de fiabilidad, que a ella tanto le faltaba en aquel momento. Se quedó en el hotel 3 días y cada día se paraba en el mostrador para hablar con ella, bromear y preguntarle cómo estaba. Al tercer día, la invitó a un café después de su turno. No le negarás a un hombre la oportunidad de alegrarse la tarde en una ciudad extraña, dijo él con una sonrisa. Y Sofía aceptó. En la cafetería le habló de sí mismo. Trabajaba como gerente en una constructora y planeaba abrir su propio negocio. Tenía ambición, contactos, futuro. Le preguntó por ella y Sofía, normalmente reservada con los desconocidos, de repente se abrió. Le habló de su pueblo, de su abuela, de cómo quería encontrar su lugar en la capital, construir algo propio. «Hiciste bien en venir», dijo Miguel entonces, cubriendo la mano de ella con la suya. «Madrid da oportunidades a quienes no tienen miedo. Pero aquí no se puede estar sola. Se necesita un apoyo. ¿Yo seré tu apoyo, Sofía?» ¿Y ella le creyó? Porque quería creerle. Porque en la gran ciudad se sentía realmente sola. Y sus palabras sonaron como una promesa de calidez y protección. Empezaron a salir. Miguel viajaba a propósito para verla, la llamaba todos los días, le regalaba flores. 6 meses después, le pidió matrimonio. Sofía no lo dudó mucho. Le pareció que había encontrado lo que buscaba, un hombre con el que construir una vida. Se casaron discretamente, sin invitados ni grandes celebraciones. Miguel alquiló un piso más grande, 2 habitaciones en las afueras, y le sugirió a Sofía que dejara el hotel. «¿Para qué necesitas ese trabajo?», le decía, abrazándola en la cocina de su nuevo hogar. «Yo nos mantendré. Tú te quedarás en casa, crearás un hogar. ¿No es eso con lo que sueñan las mujeres? Familia, calidez, cuidados». Sofía aceptó, pensando que realmente se trataba de un gesto de cariño, que él quería que ella estuviera más descansada, que no se agotara, que pasaran más tiempo junto. Pero poco a poco, ese cuidado se transformó en otra cosa.
Miguel empezó a decidir a dónde podía ir ella, con quién verse, cómo vestir. Decía que tenía ambiciones, que quería entrar en otro círculo social y que, para ello, era necesario tener una determinada apariencia, comportarse de una manera concreta. Sofía tenía que encajar en ese molde. Discreta, modesta, callada. Entiéndelo, le explicó una vez que ella intentó objetar que le gustaría volver a trabajar. Mis socios, mis contactos son nuestro futuro. Si doy la impresión correcta, viviremos de otra manera. Pero no debes estorbarme, solo quédate a mi lado y no llames la atención. No todo el mundo está hecho para ser protagonista, Sofía. Cada uno tiene su lugar. Al principio, Sofía pensó que era algo temporal, que cuando Miguel consiguiera sus objetivos, todo mejoraría y él volvería a tratarla como al principio, con cariño, atención y respeto. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Él seguía hablando de abrirse camino hacia la cima. Seguía recordándole que se lo debía todo a él, que sin él seguiría siendo una don nadie, una chica de provincias trabajando por una miseria. Sofía, ¿me estás escuchando? La voz de Miguel la devolvió al presente. Sí, claro. Se dio la vuelta, con el cucharón en la mano, y solo entonces se dio cuenta de que el guiso ya estaba servido y ella se había quedado mirando a la nada. Digo que tienes que comprarte un vestido, algo sobrio, oscuro, quizás azul marino o gris, nada llamativo, para no destacar. Mañana iremos a una tienda, yo lo elegiré. Tú no sabes lo que es apropiado para este tipo de evento. Sofía le puso el plato delante, luego el suyo, y se sentó. Vale. Y arréglate el pelo como es debido, continuó Miguel, cogiendo ya la cuchara. No con esa melena suelta tuya, sino algo recogido, un moño, por ejemplo, para que todo sea sobrio. ¿Entiendes? Y el maquillaje, discreto. De hecho, mejor el mínimo posible. No necesitas llamar la atención. Entendido, repitió Sofía, mirando su plato. Miguel asintió con satisfacción y empezó a comer. Comía rápido, concentrado, mientras miraba el móvil. Sofía comía despacio, casi sin saborear la comida. Miraba por la ventana, donde el crepúsculo primaveral se iba adueñando del cielo, y pensó que una vez amó la primavera. Amaba el olor a tierra húmeda, las primeras hojas en los árboles, las largas tardes de luz. ¿Cuándo se había acabado eso? ¿Cuándo había dejado de notar las estaciones, de alegrarse por las cosas sencillas? Cuando terminaron de cenar, Miguel se fue a la habitación a ver la televisión. Y Sofía se quedó fregando los platos. Estaba de pie junto al fregadero. El agua tibia le corría por las manos, la espuma del lavavajillas olía a limón, y de repente se dio cuenta de que no sentía casi nada. Ni rencor, ni rabia, ni siquiera cansancio. Solo vacío. Como si algo dentro de ella se hubiera ido apagando lentamente durante todos esos años. Y ahora simplemente existía al lado de Miguel, sin vivir de verdad. Se secó las manos, se acercó a la ventana de la cocina y apoyó la frente en el cristal frío. En algún lugar, más allá de aquellos edificios, más allá de las luces de la ciudad, estaba su vida anterior. Aquella chica que había llegado hacía 10 años con una maleta y un montón de sueño. ¿A dónde se había ido? ¿Cuándo había desaparecido? ¿Y era posible recuperarla? Después de fregar los platos, Sofía se secó las manos y entró en la pequeña habitación que Miguel llamaba el trastero. Allí había un viejo escritorio, un ordenador y una estantería con carpeta. Miguel rara vez entraba, decía que era el territorio de ella para sus cosas de mujeres. Encendió el ordenador y abrió su correo. 32 mensajes nuevos, solicitudes de becas, preguntas de sus beneficiarios, un correo de Elena sobre una próxima reunión con un posible patrocinador. Sofía los hojeó rápidamente, respondió a los más urgentes y dejó el resto para el día siguiente. Luego abrió la hoja de cálculo con el presupuesto de la fundación. Las cifras eran modestas, pero estables. Las donaciones llegaban con regularidad. Planificaba los gastos meticulosamente. Cada euro se destinaba a su propósito, becas, pago de cursos, alquiler de un local para reuniones con los beneficiarios. 5 años atrás, cuando empezó, solo tenía 500 euros. Dinero ahorrado durante 3 años de pequeños trabajos esporádicos. Ayudaba a una vecina a traducir documentos, corregía textos para estudiantes, escribía artículos para páginas web modesta. Todo eso, Miguel lo consideraba perder el tiempo en Internet. Nunca le preguntó qué hacía exactamente en el ordenador. Su primera beneficiaria fue una chica de Soria que había llegado a Madrid y no encontraba trabajo. Sofía le ayudó a redactar su currículum y le pagó un curso de contabilidad de un mes. 2 meses después, la chica consiguió un empleo en una pequeña empresa. Le envió a Sofía una carta de agradecimiento. Y en ese momento, Sofía lo entendió, eso era por lo que valía la pena vivir. Luego vinieron otros. Un joven que soñaba con ser programador. Una mujer con un hijo que buscaba alojamiento y trabajo.
un estudiante al que no le llegaba el dinero para la matrícula. Sofía ayudaba a cada uno como podía. Al principio, con su propio dinero, más tarde, cuando conoció a doña Elena, aparecieron los patrocinadores. La fundación creció, lenta pero segura. Sofía trabajaba en silencio, sin publicidad, usando su apellido de soltera, Cruz. Miguel no sabía nada. Llegaba a casa, cenaba, contaba sus cosas y ni siquiera sospechaba que su mujer llevaba una doble vida. Sofía cerró el ordenador al oír los pasos de Miguel en el pasillo. Él se asomó a la puerta del trastero. «¿Qué haces ahí?», preguntó, bostezando. «Mirando recetas para mañana», respondió Sofía con calma. «Ay, ya había perdido el interés. Me voy a dormir. No te quedes hasta muy tarde». Se fue. Y Sofía exhaló. Un día más había pasado. Un día más en el que podía ser ella misma, al menos aquí, en esta pequeña habitación, detrás de este viejo ordenador. Sofía estaba sentada en el coche junto a Miguel, mirando por la ventanilla los edificios que pasaban. La tarde apenas comenzaba, el cielo se teñía de suaves tonos violáceos y la ciudad parecía casi hermosa bajo esa luz crepuscular. Miguel conducía en silencio, pero ella sentía su tensión. Se ajustó la corbata varias veces, se miró en el espejo retrovisor y tamborileó con los dedos en el volante en los semáforos. El vestido que él le había elegido 2 semanas antes le quedaba impecable, pero Sofía se sentía extraña con él. Azul marino oscuro, sobrio, de manga larga y cuello cerrado, la hacía pasar desapercibida, borraba todos sus rasgos. Se había recogido el pelo en un moño bajo, como le había ordenado Miguel, y el maquillaje era mínimo. Al mirarse al espejo por la mañana, pensó que parecía una secretaria de una película antigua, correcta, silenciosa, sin rostro. «Escúchame con atención». Miguel rompió el silencio cuando giraron hacia el barrio de Salamanca. «Ahora llegaremos y habrá mucha gente. Yo me presentaré, empezaré a relacionarme. Tú te quedarás a mi lado, pero no te metas en las conversaciones. Si alguien te pregunta algo, responde de forma breve y educada. Nada de historias sobre tu pueblo, el hotel o tu abuela. Nada personal. ¿Entendido?». Sofía asintió, sin apartar la vista de la ventanilla. «Sofía, lo digo en serio». La voz de Miguel se endureció. «Esto es importante para mí. Muy importante. Llevo 2 años intentando que me noten en ciertos círculos. Víctor me ha dado esta oportunidad y no puedo desperdiciarla. No me arruines la noche con tus aires de provinciana». Ella se volvió hacia él y le miró a los ojos. Estaba serio, incluso severo. En su mirada había una advertencia. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Me comportaré como tú quieres. Así me gusta». Miguel se relajó un poco y volvió a mirar la carretera. «Sabía que podía contar contigo». Llegaron al Palacete, un majestuoso edificio del siglo XIX con columnas blancas y una amplia escalinata. En la entrada había varios coches de lujo. Un portero con librea abría las puertas a los invitados. Miguel aparcó un poco más lejos, apagó el motor y se miró una última vez en el espejo, arreglándose el pelo. «Bueno, ¿vamos?». Salió del coche, lo rodeó y le abrió la puerta a Sofía. Subieron la escalinata. Miguel la sujetaba ligeramente por el codo. Pero no era un gesto de cariño, sino de control, un recordatorio de que debía estar a su lado y no quedarse atrás. El portero les asintió. Abrió una puerta maciza y entraron. El vestíbulo del Palacete era de un lujo deslumbrante. Techos altos con molduras, una enorme lámpara de araña de cristal cuyos reflejos hacían que todo brillara, suelo de mármol y paredes decoradas con cuadros en marcos dorados. Una amplia escalera conducía al 2.º piso, donde, a juzgar por las voces y la música, ya se habían reunido los invitados. Olía a perfumes caros, a flores y a algo más, quizás a dinero, a poder, a esa atmósfera que distingue el mundo de los ricos de todos los demás. Sofía se detuvo un instante, contemplando tanto esplendor, pero Miguel tiró de ella. «No te quedes ahí parada. Vamos», le susurró. Y subieron la escalera. El 2.º piso era un salón enorme con altos ventanales cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo granate. A lo largo del perímetro había mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Sobre ellas, aperitivos exquisitos, frutas y copas de champán y vino. Los camareros, con chalecos negros, se movían silenciosamente entre los invitados, ofreciendo bebida. En un rincón del salón, un cuarteto de cuerda tocaba en un pequeño escenario una música suave y agradable que no interfería en las conversaciones, sino que creaba un fondo sonoro. Habría unos 50 invitados, quizás más. Todos vestían de manera impecable, los hombres con trajes caros, las mujeres con vestidos de noche y joyas que brillaban bajo la luz de las lámparas. Sofía sintió de inmediato que no pertenecía a ese lugar. Aquellas personas eran de otro mundo, un mundo donde el dinero no se cuenta, donde los contactos son más importantes que el talento, donde un apellido significa más que la persona.
Ahí está Víctor. Miguel señaló con la cabeza a un grupo de hombres junto a una ventana. Vamos, tengo que presentarme a los demás. Se irguió, enderezó los hombros y se dirigió hacia ellos con paso seguro. Sofía lo siguió. Don Víctor Romero resultó ser exactamente como se lo había imaginado. Un hombre corpulento y canoso de unos 50 años, con el rostro de alguien acostumbrado al poder. Estaba en el centro del grupo, contando algo. Los demás escuchaban y reían. Don Víctor. Miguel se acercó con una amplia sonrisa. Buenas noches. ¿Ah? Miguel. Víctor se giró. En su rostro apareció una sonrisa de cortesía. ¿Has venido? Estupendo. Señores, este es Miguel García. ¿De quién les he hablado? ¿Un joven prometedor que se dedica a qué te dedicabas? ¿Miguel? Logística y suministros, respondió Miguel rápidamente. Estoy expandiendo mi empresa, buscando socios para crecer. Eso, logística. Víctor asintió, perdiendo ya el interés. Te presento a Pedro, dueño de una cadena de restaurante. Este es Ignacio. Tiene una fábrica de mueble. Y este. Miguel empezó a saludar activamente, a estrechar manos, a sonreír. Sofía estaba a un par de pasos detrás, y nadie siquiera la miró, como si no existiera. Sostenía una copa de agua con gas que había cogido de un camarero al entrar, y procuraba no molestar. La conversación derivó rápidamente hacia temas de negocio. Miguel hablaba de sus planes, de que buscaba inversores, de que tenía propuestas interesantes. Los hombres escuchaban educadamente, pero Sofía veía que no les interesaba demasiado. Se miraban entre ellos, alguien bostezó tapándose la boca con la mano, otro simplemente miraba hacia otro lado. Víctor ya se había puesto a hablar con otro interlocutor, y Miguel se quedó conversando con Pedro, quien parecía escuchar por pura cortesía. Sofía se apartó hacia una columna junto a la pared y se apoyó en ella. Desde allí se veía todo el salón. Observaba a los invitados, cómo hablaban, reían, brindaban. Era su mundo, el mundo de la gente acostumbrada al lujo, a la atención, a que todo a su alrededor estuviera diseñado para su comodidad. Veía con qué naturalidad se movían, con qué seguridad gesticulaban, con qué despreocupación cogían los aperitivos de las mesas. Para ellos, era una noche normal, uno de tantos eventos. Disculpe, doña Sofía Cruz, un hombre mayor, con gafas y una barba canosa, apareció a su lado. Sofía se sobresaltó y se giró. Sí, respondió con cautela, sin entender cómo sabía su nombre. ¿La he reconocido bien? El hombre sonrió. Nos conocimos en una conferencia sobre emprendimiento social hace 2 años. Usted hizo una presentación sobre su fundación. Un proyecto muy interesante. Me acerqué después a hacerle algunas preguntas. Sofía recordó rápidamente. Sí, hubo una conferencia. ¿Había hablado sobre el trabajo de la fundación? Sobre los programas de apoyo. Aquel hombre, efectivamente, se había acercado después para preguntarle por los detalles. Sí, lo recuerdo, dijo en voz baja, mirando de reojo a Miguel. Él estaba de espaldas a ella, contando algo con entusiasmo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó el hombre. Leí que han abierto otros 2 centros de apoyo. Es impresionante. Gracias. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, el trabajo avanza. Intentamos ayudar. Es maravilloso. El hombre asintió. Si necesita ayuda o asesoramiento, no dude en contactarme. Aquí tiene mi tarjeta. Le tendió una tarjeta de visita. Sofía la cogió maquinalmente, pero en ese momento vio que Miguel se había girado y la miraba. Su mirada era una advertencia. Gracias, le dijo rápidamente al hombre y se apartó, guardando la tarjeta en su pequeño bolso. Miguel se le acercó un minuto después. Su rostro denotaba enfado. ¿Qué te ha dicho?, preguntó en voz baja, pero con dureza. Nada en especial, solo me ha saludado, respondió Sofía. Te pedí que no llamaras la atención, siseó Miguel. Quédate aquí y no hables con nadie. ¿Entendido? Entendido. Se dio la vuelta y regresó al grupo de hombres, que ya estaban discutiendo otra cosa. Sofía se quedó junto a la columna, apretando la copa en la mano. Empezó a sentir frío, aunque en el salón hacía calor. Continuó observando. Miguel se esforzaba al máximo, se acercaba a diferentes personas, se presentaba, iniciaba conversaciones. Ella veía cómo cambiaba según su interlocutor. Con los más ricos e influyentes, se volvía casi servil, sonreía más ampliamente, asentía con más frecuencia, estaba de acuerdo en todo. Con los que estaban más o menos a su nivel, se mostraba más independiente, incluso un poco arrogante. Sofía lo conocía lo suficiente como para notar esos cambios, ese juego que estaba representando.
El tiempo pasaba lentamente. Sofía bebía agua a pequeños sorbos para tener algo que hacer. Los camareros se le acercaron varias veces ofreciéndole champán y aperitivos, pero ella los rechazó educadamente. Se sentía invisible y era una sensación extraña. Estar en un salón lleno de gente y sentirse completamente sola. Una mujer, una rubia alta con un vestido rojo, fijó su mirada en ella por un instante y luego se acercó. «Perdona, ¿tú no serás Sofía Cruz?», preguntó con una leve sonrisa. Sofía se quedó helada. Cruz era su apellido de soltera, el que casi había olvidado tras casarse. Durante 8 años había sido la esposa de Miguel, llevaba su apellido, y aquel nombre de su pasado sonaba ahora casi ajeno. Pero era bajo ese apellido con el que dirigía la fundación, para que Miguel no se enterara por casualidad. «Sí», respondió en voz baja, sintiendo que todo se le encogía por dentro. «Lo sabía». La mujer se alegró. «Soy Marina. Nos escribimos por correo sobre tu proyecto educativo. ¿Recuerdas? Mi sobrina participó en vuestro programa. Consiguió una beca para estudiar. Ahora está en la universidad, estudiando Derecho. Es gracias a ti». Sofía recordó. Marina le había escrito hacía 6 meses, dándole las gracias, enviándole fotos de la chica. «Sí, claro que me acuerdo». Sofía sintió un calorcito por dentro. «¿Cómo está? ¿Todo bien?» «Estupendamente. Te está muy agradecida». Marina le cogió la mano. «Haces un trabajo increíble. Quería verte para comentarte una idea. Quizás podríamos». «Sofía». La voz de Miguel interrumpió la conversación. Estaba a su lado. Su rostro estaba tenso. «Ven, tengo que decirte algo». «Acabábamos de empezar a hablar», intentó objetar Sofía. «Disculpe». Miguel se volvió hacia Marina con una sonrisa forzada. «Necesito a mi mujer un momento». Cogió a Sofía del brazo y la llevó hacia la pared más alejada, donde había menos gente. «¿Qué está pasando?», siseó él, intentando hablar bajo. «¿Por qué te conoce todo el mundo?». «¿Quién es esa mujer?». «Solo una conocida», respondió Sofía. «¿Solo una conocida? ¿Te ha llamado por tu apellido? Como si os conocierais de hace tiempo». «¿De dónde?». Miguel la miraba con recelo. «¿Por qué la gente te conoce aquí? ¿Me estás ocultando algo?». Sofía le miró a los ojos. Llevaba 8 años callada. 8 años ocultando una parte de su vida porque sabía que él no lo entendería, no lo aceptaría. Querría controlarlo, utilizarlo, hacerlo suyo. Pero ahora, de pie en aquel salón, donde no era la esposa de Miguel, sino ella misma, Sofía Cruz, sintió de repente el cansancio del silencio. «No te oculto nada», dijo en voz baja. «Simplemente, es una parte de mi vida en la que tú no estás». Miguel abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó una campanilla. Los camareros empezaron a invitar a los presentes a acercarse al centro del salón. En el escenario apareció un presentador, un hombre de mediana edad con un traje impecable y un micrófono en la mano. «Estimados invitados», empezó. Y el salón fue enmudeciendo. «Gracias por haber encontrado un hueco esta noche para unirse a nuestra gala benéfica. Hoy nos hemos reunido para apoyar importantes proyectos sociales que cambian la vida de las personas». Miguel le lanzó a Sofía una última mirada de advertencia y se giró hacia el escenario. Sofía se quedó junto a la columna. Su corazón latía con fuerza. «Antes de continuar», dijo el presentador, «quiero dar las gracias a la persona que ha hecho posible esta velada. Una persona cuya contribución al desarrollo del emprendimiento social es difícil de sobreestimar. Pido un aplauso para». Sofía vio cómo Miguel se erguía, cómo se ajustaba la corbata, cómo una sonrisa de expectación aparecía en su rostro. Pensó que nombrarían a alguno de sus nuevos conocidos, alguien a quien podría acercarse. «Doña Sofía Cruz», concluyó el presentador, fundadora de la Fundación Nuevo Camino y principal patrocinadora de la gala de esta noche. El salón estalló en aplauso. Todos se giraron, buscándola con la mirada. Sofía, junto a la columna, no se dio cuenta de inmediato de que tenía que moverse. Sus pies parecían pegados al suelo. Miguel se dio la vuelta. Ella vio cómo cambiaba su rostro. Primero, desconcierto, luego, conmoción, después, algo parecido al horror. La copa que sostenía en la mano tembló. Unas gotas de champán salpicaron el puño de su camisa blanca. Sofía salió lentamente de la sombra de la columna y se dirigió al escenario. Los aplausos se intensificaron. Pasó junto a personas que le sonreían, que asentían, algunos le tendían la mano para felicitarla. Pasó junto a Miguel y él, maquinalmente, como todos los demás, se levantó y le ofreció la mano. Sus palmas se tocaron por un instante. La mano de él estaba fría y húmeda. La miraba sin poder pronunciar una sola palabra. Sofía subió al escenario. El presentador le entregó el micrófono y ella se giró hacia el público. Todas aquellas personas la miraban, pero ahora lo hacían de otra manera, con respeto, con interés, con reconocimiento. Sofía estaba en el escenario, con el micrófono en la mano, mirando al público.
La luz de los focos era intensa, casi cegadora, y al principio solo veía silueta. Luego, sus ojos se acostumbraron y empezó a distinguir los rostros. Don Víctor Romero la miraba con evidente sorpresa. Marina, la mujer del vestido rojo, sonreía y asentía para darle ánimo. El hombre mayor con barba que se le había acercado antes también sonreía. Y Miguel estaba de pie, paralizado, con la mano extendida que ella acababa de estrechar. Todavía sostenía la copa, y ella vio cómo sus nudillos se ponían blancos por la tensión. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. La miraba como si la viera por primera vez, o como si hubiera visto un fantasma. Sofía respiró hondo. El corazón le latía deprisa, pero no por miedo, sino por una extraña sensación de liberación que la invadió de repente. Estaba allí no como la esposa de Miguel, no como una sombra que debía callar y no llamar la atención. Estaba como Sofía Cruz, la persona que en 5 años había creado algo importante. «Buenas noches», empezó. Y su voz sonó más baja de lo que quería. Carraspeó y repitió con más fuerza: «Buenas noches. Gracias por haber venido hoy». El salón guardaba silencio, todos escuchaban. Veía decenas de rostros vueltos hacia ella y le resultaba extraño. En los últimos años, había hablado en público en contadas ocasiones, prefiriendo trabajar en silencio, sin notoriedad. Miguel no sabía nada de la fundación y fue una decisión consciente. Sabía que, si se enteraba, todo cambiaría. Querría controlar, intervenir, usar su trabajo para sus propios fines. Por eso había guardado silencio. Hace 5 años fundé la Fundación Nuevo Camino, continuó Sofía, tratando de hablar con calma. Yo misma llegué a la capital desde una pequeña ciudad y sé lo difícil que es empezar de cero en un lugar tan grande. El miedo que da no tener contactos, ni dinero, ni apoyo. Estar sola frente a una ciudad que puede darte una oportunidad o destrozarte. Hizo una pausa y recorrió el salón con la mirada. Miguel seguía de pie en el mismo sitio, pero ahora había bajado la mano y se sentaba lentamente en su silla. Sus movimientos eran mecánicos, como si controlara su cuerpo a la fuerza. Nuestra fundación ayuda a personas que vienen de ciudades pequeñas. Sofía sintió como su voz ganaba seguridad. Ofrecemos becas educativas, ayudamos a encontrar trabajo, damos asesoramiento, apoyo. En estos 5 años, más de 300 personas han pasado por nuestros programas. Algunos han conseguido una educación, otros han abierto su propio negocio, otros simplemente han encontrado su lugar en la vida. Una oleada de aplausos recorrió el salón. Sofía vio a varias personas asentir con aprobación. Marina la miraba con admiración. «No me gustan las grandes palabras», prosiguió Sofía cuando los aplausos cesaron. «Pero creo que toda persona merece una oportunidad. No importa de dónde vengas, qué apellido tengas o si tienes contacto. Lo importante es lo que estás dispuesto a hacer, de lo que eres capaz. Y nuestra misión es dar esa oportunidad a quienes la necesitan». Hablaba con sencillez, sin grandilocuencia, y sentía que las palabras le salían del corazón. Era la verdad de su vida, aquello en lo que realmente creía. Una vez, Miguel le había dicho que ella no era nadie sin él, que era una provinciana que debía estarle agradecida por todo lo que le daba. Pero se había demostrado a sí misma y como se vio, a otros, que no era verdad, que era capaz de mucho más. «Esta noche ha sido posible gracias a todos los que apoyan nuestro trabajo», concluyó Sofía. «Gracias por vuestra confianza. Juntos, estamos cambiando vidas para mejor». Le devolvió el micrófono al presentador, y el salón estalló de nuevo en aplauso. La gente se puso en pie. Algunos aplaudían con especial entusiasmo. Sofía bajó del escenario y varias personas se le acercaron de inmediato. «Doña Sofía, qué alegría verla aquí». El hombre mayor de la barba le estrechó la mano. «Tenemos que reunirnos sin falta para hablar de posibles colaboraciones. Tengo algunas ideas que podrían ser útiles para su fundación». «Claro, con mucho gusto». Sofía sonrió, sacando una tarjeta de su bolso. Marina fue la siguiente en acercarse y la abrazó. «Eres increíble», le dijo en voz baja. «Ni siquiera sabía que estarías aquí». «¡Qué sorpresa!». «Para mí también», respondió Sofía en voz baja. Y ambas rieron. Se le fueron acercando uno tras otro. Algunos le agradecían el trabajo de la fundación, otros le ofrecían ayuda, otros simplemente querían conocerla. Sofía respondía preguntas, sonreía, intercambiaba tarjeta. Se sentía extraña, como si se hubiera puesto otra piel, como si hubiera vuelto a esa versión de sí misma que había ocultado a Miguel durante todos esos años. Y Miguel estaba sentado en una silla, a un lado, observándolo todo. No se movía, no se acercaba a ella, simplemente estaba sentado y miraba. Y en su mirada se mezclaban tantas emociones que Sofía no podía descifrarlas. ¿Conmoción? ¿Rabia? ¿Incomprensión? Quizás incluso miedo. Don Víctor Romero se le acercó finalmente, cuando la multitud a su alrededor se dispersó un poco. Doña Sofía le tendió la mano.
y su voz no sonaba en absoluto como cuando había hablado antes con Miguel. Ahora había un tono de respeto. Disculpe, no sabía que era usted la esposa de Miguel. No dijo ni una palabra. Él no lo sabía, respondió Sofía sin más, estrechándole la mano. ¿Que no lo sabía? Víctor enarcó las cejas, sorprendido. ¿Cómo es posible? Quiero decir, su fundación es conocida. Se escribe sobre usted en la prensa. ¿Cómo podía no saberlo? Yo no le daba publicidad. Sofía miró hacia donde estaba Miguel, que seguía inmóvil. Mi marido y yo tenemos intereses distintos. Víctor asintió, pero era evidente que no lo entendía del todo. ¿Cómo era posible no saber a qué se dedicaba tu esposa? ¿Cómo no saber que había creado una fundación de éxito, que era respetada en ciertos círculos, que no era solo un ama de casa, sino una persona que cambiaba la vida de otros? En cualquier caso, estoy encantado de haberla conocido, dijo Víctor. Si necesita ayuda o apoyo, no dude en contactarme. Tengo contactos que podrían serle de utilidad. Gracias, asintió Sofía. Cuando Víctor se alejó, se le acercó una mujer con un elegante vestido negro y el pelo plateado recogido en un peinado sofisticado. Sofía, soy Elena. He leído sobre su fundación. Un trabajo impresionante. Dígame, ¿aceptan donaciones de particulares? Por supuesto, respondió Sofía. Cualquier ayuda es importante para nosotros. Entonces me pondré en contacto con usted la semana que viene. Elena sacó su móvil. Intercambiemos números. Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos ayudar a sus beneficiarios. Intercambiaron los números, y Sofía sintió un cálido sentimiento crecer en su interior. ¿Aquellas personas la veían a ella? No a la esposa de Miguel, no a la provinciana que debía quedarse a un lado y callar. Veían a Sofía Cruz, una persona que hacía algo importante. Un camarero le ofreció una copa de champán y esta vez Sofía la aceptó. Dio un pequeño sorbo, y las burbujas le hicieron un agradable cosquilleo en la garganta. Miró a través del salón hacia Miguel. Seguía sentado en el mismo sitio, pero ahora no la miraba a ella, sino al suelo. Tenía los hombros caídos, el rostro demacrado. Parecía perdido y pequeño. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, Sofía lo vio así, inseguro, sin el control, desorientado. Sintió casi lástima por él. Casi. Pero luego recordó todos los años en los que él le había dicho que no era nadie. Todas las veces que la había humillado, recordándole sus orígenes, diciéndole que se lo debía todo a él. Y la lástima se desvaneció. Se le acercó un hombre de unos 40 años, con gafas y una sonrisa amable. Doña Sofía, permítame presentarme. David Serrano. Dirijo un programa de apoyo a pequeñas empresas en nuestra comunidad. Creo que nuestros campos se cruzan, y sería fantástico discutir la posibilidad de proyectos conjuntos. Con mucho gusto. Sofía sonrió y empezaron a hablar de los detalles. La conversación se alargó unos 10 minutos. David resultó ser un interlocutor interesante. Le habló de sus programas, le preguntó por su experiencia, compartió ideas. Sofía escuchaba, respondía, y le resultaba fácil hablar con él de igual a igual, como una profesional. Cuando David finalmente se despidió, Sofía buscó a Miguel con la mirada. Había desaparecido. Lo buscó por el salón y lo vio junto a la salida. Estaba de espaldas, hablando por teléfono. Tenía los hombros tensos. Gesticulaba con la mano libre. Sofía se terminó el champán y dejó la copa en una mesa. Los músicos empezaron a tocar algo ligero y agradable. Varias parejas salieron a bailar al centro del salón. El ambiente se había vuelto más relajado. La gente se dividió en pequeños grupos, charlando y riendo. Doña Sofía. Un momento, por favor. Se le acercó una joven con una tablet en las manos. Soy de la revista Ámbito Social. Estamos preparando un reportaje sobre organizaciones benéficas. ¿Podría concedernos una breve entrevista ahora? Sofía se quedó desconcertada. Solo un par de preguntas. No le quitará mucho tiempo. La chica sonrió. De acuerdo, aceptó Sofía. Se apartaron a un lado, y la joven empezó a hacerle preguntas sobre la creación de la fundación, sus objetivos, sus planes de futuro. Sofía respondió con calma, detalladamente, y sintió que le resultaba fácil hablar de ello. Era su trabajo, su vida, lo que había creado con sus propias manos. Cuando la entrevista terminó, la chica le dio las gracias y se fue. Sofía volvió a buscar a Miguel con la mirada. No se le veía por ninguna parte. Quizás había salido a tomar el aire o simplemente se había ido. Se sintió cansada. La tensión emocional de la última hora le estaba pasando factura. Quería irse, estar en casa, sola. Pero marcharse antes de tiempo habría sido de mala educación. Al fin y al cabo, era la principal patrocinadora de la velada. Sofía se acercó a una ventana y miró hacia afuera. La noche era cálida, las farolas iluminaban la calle y la ciudad parecía tranquila y hermosa.
En algún lugar de esa ciudad estaban sus beneficiarios, la gente a la que había ayudado, la chica que había conseguido una beca y ahora estudiaba en la universidad, el joven que había abierto una pequeña cafetería tras pasar por su programa, la mujer con 2 hijos que había encontrado trabajo gracias a la fundación y ahora podía mantener a su familia. Todas esas personas no conocían a Miguel, no sabían que Sofía tenía un marido que la consideraba una don nadie. Para ellos, era simplemente doña Sofía, la persona que les había tendido una mano en un momento difícil. Sofía. Una voz a sus espaldas la hizo volverse. Miguel estaba a un par de pasos. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «¿Ahora?», preguntó Sofía. «Sí, por favor». En su voz no había la firmeza habitual, solo desconcierto y algo parecido a una súplica. Sofía asintió. Salieron del salón a un pequeño vestíbulo, donde había más silencio y menos gente. Miguel se apoyó en la pared y se pasó una mano por la cara. «No lo entiendo», empezó, con la voz temblorosa. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no sabía nada?» Sofía lo miró con calma. «Porque no lo habrías entendido». «¿Que no lo habría entendido?». Levantó la cabeza. «¿Que no habría entendido? Que mi mujer se dedica a la beneficencia, que tiene una fundación, que ella…». Se calló, sin encontrar las palabras. «Me considerabas una don nadie», dijo Sofía en voz baja. «Todos estos años me has recordado que soy una provinciana, que sin ti no valgo nada. Me ordenaste que me quedara a un lado y callara. ¿Cómo iba a contarte lo de la fundación? ¿Habrías querido controlarla, usarla para tus propios fines o me habrías prohibido dedicarme a ella? Y no podía permitirlo». Miguel guardó silencio, mirándola con los ojos muy abiertos. «Creé la fundación hace 5 años», continuó Sofía. «Trabajé en silencio, sin publicidad. Ni siquiera te diste cuenta de que salía de casa para algo más que ir a la compra. ¿Te daba igual lo que yo hiciera? Mientras no interfiriera en tus planes». «Oye», yo intentó decir algo, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Tengo que volver al salón», dijo. «Hablaremos en casa». Se dio la vuelta y regresó, dejándolo solo en el vestíbulo. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Miguel conducía con la vista fija en la carretera. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blanco. Sofía miraba por la ventanilla la ciudad nocturna, las luces de los escaparates, los escasos transeúntes, las calles vacías. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a lo que ocurría dentro de aquel coche. Varias veces, Miguel abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no pronunció ni una palabra. Sofía veía por el rabillo del ojo la tensión en su mandíbula, el tic de un músculo en su mejilla. Intentaba ordenar sus pensamientos, encontrar las palabras, pero no le salían. Cuando aparcaron frente a su casa, Miguel apagó el motor y se quedó inmóvil, mirando a través del parabrisas. Sofía esperó unos segundos, luego abrió la puerta y salió. Él la siguió. En el apartamento, ella fue directamente a la cocina. Se quitó los zapatos que le rozaban los pies y se sirvió un vaso de agua. Miguel se detuvo en el umbral, todavía con la chaqueta puesta. La corbata le colgaba desabrochada sobre el cuello. «Sofía», dijo por fin, con la voz ronca, «tenemos que hablar de todo esto». Ella dejó el vaso sobre la mesa y se volvió hacia él. «De acuerdo. Hablemos». Miguel entró en la cocina. Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre la mesa. Se sentó, se pasó las manos por la cara y luego la miró. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó de nuevo. Y en su voz no había rabia, sino desconcierto. «¿Por qué lo ocultaste todo?». Sofía se sentó enfrente, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Porque sabía que no lo entendería. Porque temía que quisieras controlar mi trabajo o me prohibieras hacerlo». «No te lo habría prohibido», dijo Miguel rápidamente, pero ambos sabían que no era verdad. «Siempre me dijiste que sin ti no era nadie», continuó Sofía con calma. «Que era una provinciana que debía estar agradecida por todo. Que mi lugar era quedarme a un lado y no interferir en tus planes. ¿Cómo podía contarte lo de la fundación si me considerabas ni lo bastante lista ni lo bastante buena?». Miguel guardó silencio, con la vista fija en la encimera. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie. «Creé la fundación hace 5 años», prosiguió Sofía. «Empecé con poco, ayudando a unas cuantas personas a encontrar trabajo, pagándoles curso. Luego aparecieron patrocinadores, socios, los proyectos crecieron. Trabajaba varias horas al día, me reunía con gente, hacía entrevistas, buscaba financiación y ni siquiera te diste cuenta, porque te daba igual lo que yo hiciera, siempre que estuviera en casa a tu llegada y no creara problemas. Eso no es justo». Miguel levantó la cabeza. En sus ojos apareció una ira defensiva. «Yo trabajaba. Nos mantenía. Quería que estuvieras bien. ¿Querías que te resultara cómodo?», le corrigió Sofía.
Cómodo tener una esposa callada que no destacara, que no hiciera preguntas, que no tuviera opinión propia. ¿No me necesitabas a mí? Miguel, necesitabas un adorno. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Miguel apretó los puños, pero no replicó, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. No entiendo, dijo en voz más baja. ¿Cómo es posible? ¿La fundación? ¿El patrocinio? ¿Toda esa gente? ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Los contactos? Yo pensaba, se calló, sin saber cómo terminar la frase. Pensabas que yo no era nadie, terminó Sofía por él, que no era capaz de nada serio. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle oscura. ¿Recuerdas que, cuando nos casamos, me sugeriste que dejara el hotel? Acepté, pero no de inmediato. Primero trabajé medio año más, ahorré un poco de dinero. No lo sabías, no te lo dije. Luego, ya en casa, empecé a ayudar a una vecina a traducir documento. Era extranjera, no hablaba bien español. Me pagaba un poco por ello, pero yo lo iba guardando. Sofía se volvió hacia Miguel, y su voz era tranquila, sin reproches. Después encontré trabajillos por internet, corregía textos, ayudaba a estudiantes con sus trabajos. Tú llegabas a casa y yo estaba en el ordenador y te decía que leía las noticias. Nunca te interesaste por lo que hacía exactamente. Así estuve ahorrando 3 años. Cantidades pequeñas, pero se iban sumando. Miguel escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más perplejo. Hace 3 años conocí a doña Elena, continuó Sofía. Dirigía un pequeño centro educativo, buscaba ayudante. Fui como voluntaria, trabajaba gratis, ayudaba a organizar cursos para inmigrantes, asesoraba a la gente. Elena vio que se me daba bien y me propuso crear algo propio. Fue ella quien me presentó a los primeros patrocinadores. Tenía contactos en el mundo empresarial. No lo sabía, dijo Miguel, casi en un susurro. No quería saberlo. Sofía volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie. Te resultaba cómodo pensar que yo era solo un ama de casa que te esperaba del trabajo. No hacías preguntas. No te interesabas por mi vida. Para ti, yo era solo una parte de la decoración. Miguel se levantó bruscamente, apartando la silla de un empujón. ¿Qué quieres oír? Su voz se quebró en un grito. ¿Que he sido un mal marido? ¿Que no te he valorado? De acuerdo. Puede que sea así, pero me has estado mintiendo. 8 años de mentiras, Sofía. Has ocultado toda una parte de tu vida. No he mentido, respondió ella con calma. Simplemente no te lo conté, porque no me dabas espacio para ser yo misma. Necesitaba algo mío. Miguel, algo donde no fuera tu esposa, ni la chica de provincias, ni la persona que te lo debía todo. Simplemente Sofía, haciendo lo que consideraba importante. Miguel estaba de pie en medio de la cocina, respirando con dificultad, y ella veía cómo luchaba por controlar sus emociones. Rabia, ofensa, desconcierto, vergüenza, todo se mezclaba en él. Me has dejado como un idiota, dijo finalmente, delante de toda esa gente. Víctor ha visto que no sé quién es mi propia esposa. Todo el mundo lo ha visto. Yo no te he dejado como un idiota, replicó Sofía. Simplemente he sido yo misma. Por primera vez en muchos años, he sido yo misma delante de ti. ¿Y no te ha gustado? Porque ha resultado que no soy quien tú creías. Miguel se desplomó de nuevo en la silla y se cubrió el rostro con las manos. No sé qué hacer ahora, murmuró entre los dedos. Me siento no sé, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Sofía lo miró y sintió una extraña mezcla de lástima y alivio. Lástima, porque realmente parecía destrozado. Alivio, porque por fin la verdad había salido a la luz y ya no tenía que fingir más. Fue al dormitorio. Abrió el armario y sacó una carpeta de la estantería superior. Volvió a la cocina y la puso sobre la mesa, delante de Miguel. ¿Qué es esto? Él levantó la cabeza. Los papeles del divorcio, dijo Sofía con calma. Los preparé hace un mes. Miguel se quedó paralizado, mirando la carpeta como si fuera una serpiente a punto de morderlo. ¿Tú quieres el divorcio? Su voz era queda, incrédula. Sí, respondió Sofía, y en su voz no había ni rabia ni triunfo, solo una serena convicción. Quiero el divorcio, Miguel, porque ya no puedo más. No puedo vivir como hemos vivido. No puedo ser una sombra que calla y no molesta. No quiero despertarme cada mañana sintiendo que me pierdo un poco más a mí mismo. Miguel abrió la carpeta con manos temblorosas, hojeó un par de páginas y la cerró. ¿Por lo de esta noche? Preguntó. ¿Por haberte pedido que te comportaras con discreción? No es por lo de esta noche. Sofía se sentó frente a él. Es por estos 8 años, Miguel. Por todas las veces que me dijiste que no valía nada, por controlar cada uno de mis pasos, por elegir mi ropa, por decidir con quién podía hablar. Es porque dejé de reconocerme en el espejo. Puedo cambiar, dijo Miguel rápidamente, con un atisbo de pánico en la voz. Seré diferente. Podemos empezar de nuevo. ¿Apoyaré tu fundación? Te ayudaré.
Nosotros no, le interrumpió Sofía. No quiero que cambies por mí. Y no quiero empezar de nuevo. Quiero vivir mi propia vida, separada de ti. Miguel la miraba, y ella veía cómo luchaban distintos sentimientos en sus ojos. Intentaba encontrar argumentos, una forma de convencerla, de recuperar el control de la situación, pero ya no había control. El piso está a tu nombre, dijo Sofía. No quiero nada. Tengo mi propio dinero, mi trabajo. El reparto de bienes será sencillo. Ya lo he pensado todo. ¿Lo has pensado todo? Repitió Miguel, y en su voz había amargura. O sea, que lo planeabas desde hace tiempo, sentada a mi lado, preparándome la cena, sonriendo. Y mientras tanto planeabas marcharte. Planeaba sobrevivir, dijo Sofía en voz baja. Planeaba no perderme del todo. La fundación es lo que me salvó, Miguel. Me hizo darme cuenta de que valgo algo, de que soy capaz de ayudar a la gente, de hacer algo importante. Y cuando lo entendí, también entendí otra cosa, que no podía seguir viviendo en un matrimonio donde me humillaban constantemente. Miguel calló. Estaba sentado, encorvado, y por primera vez en todos sus años de matrimonio, Sofía lo vio verdaderamente indefenso, sin interpretar un papel, sin fingir emociones, real, perdido, roto. Te quería, dijo por fin. Quizás de una forma equivocada, pero te quería. Quizás, asintió Sofía. Pero tu amor me asfixiaba. No me dejaba respirar. Se levantó, se acercó a Eli, por un instante, le puso una mano en el hombro. ¿Firma los papeles? Miguel, no alargues esto. Será mejor para los dos. Salió de la cocina, fue al dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y solo entonces se permitió exhalar. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Lo había hecho. Por fin había dicho todo lo que llevaba acumulando durante años. Al otro lado de la pared se oían ruidos. Miguel caminaba por la cocina, murmurando para sí. Luego, el portazo de la entrada. Se había ido. ¿A dónde? No lo sabía ni quería saberlo. Sofía se desvistió, se quitó aquel odiado vestido azul y lo colgó en el armario. No volvería a ponérselo nunca más. Se puso una camiseta y unos pantalones cómodos, se soltó el pelo. Se miró en el espejo y vio un rostro familiar, su rostro, no uno ajeno, no uno modificado para cumplir las exigencias de otro. Se metió en la cama, pero no podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo sería su vida si había hecho lo correcto? Pero bajo todos esos pensamientos había una certeza, una convicción firme y tranquila de que había tomado la decisión correcta. Pasaron 3 meses. El otoño tiñó la ciudad de tonos dorados y rojizos. Los días se hicieron más cortos y las noches más frescas. Sofía estaba sentada en la oficina de la fundación, ubicada en un modesto local en el segundo piso de un edificio de viviendas normal y corriente. 2 despachos, una recepción, una pequeña cocina, humilde, pero funcional. Sobre la mesa tenía los expedientes de los nuevos beneficiarios. Una chica que quería ser diseñadora. Un joven de Guadalajara que soñaba con abrir su propia cafetería. Una mujer con un hijo que buscaba trabajo y alojamiento. Cada historia era especial. Cada una requería atención y ayuda. Sofía. Elena, su ayudante, una joven enérgica que había llegado como voluntaria un año atrás y se había quedado a trabajar, asomó la cabeza por la puerta. Ha llegado María. ¿Recuerdas que teníais una reunión? Sí, claro. Hazla pasar. Sofía apartó los expedientes. María era una mujer mayor, una maestra jubilada que quería ser voluntaria en la fundación. Hablaron durante casi 1 hora sobre su experiencia, sobre cómo podía ayudar, sobre los planes de la fundación. María resultó ser una interlocutora interesante, llena de energía y ganas de ser útil. Cuando se fue, Sofía miró por la ventana. El patio de abajo estaba cubierto de hojas amarillas. Unos niños jugaban en el parque, una mujer paseaba a su perro. La vida normal de un barrio normal. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Dígame, respondió. Sofía, soy David Serrano. Nos conocimos en la gala benéfica hace 3 meses. Sí, claro que me acuerdo. Sofía sonrió. Hola, llevaba tiempo queriendo llamarte, pero no encontraba el momento. En la voz de David había sinceridad. Quería hablar sobre la posibilidad de un proyecto conjunto. Tenemos un programa de apoyo a jóvenes emprendedores y creo que podría encajar perfectamente con vuestro. Programas educativos. Hablaron unos 20 minutos más, discutiendo detalles, y quedaron para reunirse la semana siguiente. Cuando terminó la llamada, Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar por la ventana.
La vida era diferente. Alquilaba un pequeño apartamento en el mismo barrio donde estaba la oficina. Se despertaba por las mañanas y lo primero en lo que pensaba no era en qué prepararle de cena a su marido, sino en los asuntos de la fundación, en las reuniones, en los nuevos proyectos. Tenía amigos, Elena, doña Elena, varios patrocinadores y socios con los que era interesante hablar. El divorcio fue rápido y sin escándalo. Miguel firmó los papeles 2 semanas después de aquella noche. Se vieron una sola vez, en la notaría. Él parecía demacrado, envejecido. Intentó hablar con ella, pero Sofía, de forma educada pero firme, le hizo entender que no había nada de qué hablar. Ya está todo dicho. Sofía la detuvo él cuando salían del edificio. De verdad que quería lo mejor para ti. Pensaba que te estaba cuidando. Lo sé, respondió ella. Pero cuidar y controlar son cosas diferentes. Miguel, ¿y tú nunca aprendiste a ver esa diferencia? Él asintió, con la cabeza gacha, y se separaron, cada uno por su lado. No volvió a verlo. Pasaron otros 3 meses. El invierno cubrió la ciudad de nieve, dejándola blanca y resplandeciente. Sofía caminaba por la calle después de una reunión con otro patrocinador, que había aceptado financiar un nuevo programa de la fundación. Hacía un frío helador, pero el día era soleado, y sentía el frío pellizcándole las mejillas y el crujido de la nieve bajo sus pies. Delante, en un semáforo, un pequeño grupo de gente esperaba la luz verde. Sofía se acercó y se quedó a un lado, y entonces lo vio. Miguel estaba a pocos metros, también esperando. Llevaba el mismo abrigo gris de siempre. El gorro se le había ladeado. Su rostro estaba aún más demacrado. Tenía ojeras. Miraba al frente, absorto en sus pensamientos. El semáforo se puso en verde. La gente empezó a cruzar. Miguel levantó la cabeza y la vio. Por un instante, sus miradas se encontraron. Él se quedó paralizado, abrió la boca como si quisiera decir algo. Sofía le asintió levemente, un gesto educado, neutro, sin frialdad pero sin calidez. Simplemente el reconocimiento de que una vez se conocieron. Luego, siguió su camino, cruzando la calle sin mirar atrás. Miguel se quedó en la acera, siguiéndola con la mirada. Ella caminaba por la calle nevada, y por dentro sentía una profunda calma. Sin dolor, sin arrepentimiento, solo la serenidad de una persona que ha encontrado su camino. Su teléfono volvió a sonar. Era Elena. Sofía, tenemos noticias geniales. ¿Te acuerdas de esa chica, Katia? Acaba de enviar un correo. La han admitido en la universidad, con la matrícula gratuita. Está muy agradecida. Llorando de felicidad. Sofía sonrió, y su sonrisa fue auténtica. Son noticias excelentes. Elena, dale la enhorabuena de mi parte y dile que siempre estaremos aquí para ayudar. Colgó y se detuvo un momento, contemplando la ciudad a su alrededor. La nieve caía lentamente, en grandes copos. La ciudad era hermosa en su silencio invernal. Sofía Cruz ya no era una sombra. Era una luz en la vida de las personas a las que ayudaba y una luz en su propia vida. Había recuperado su nombre, su fuerza, su libertad. Y aquello era solo el principio.